compañera Dulce, estamos de manteles largos. Hoy con un personaje queridísimo por todos nosotros, reconocida, la arquitecta María de los Ángeles Díaz de León, expresidenta nacional, única mujer expresidenta nacional de esta federación, a la cual todos les debemos muchísimo. Estamos muy contentos, María de los Ángeles, de tenerte aquí con nosotros. Seguramente va a ser muy amena la plática y, como bien decías, esta hermandad, esta familia, gran familia que conformamos todos los evaluadores mexicanos y ahora transgrediendo fronteras con muchos hermanos. ¿Tienes apagado tu micrófono, Gustavo? A ver si se te apagó. Ahí estás, ya. Te quedaste trascendiendo fronteras, repite. En esta fiesta de los miércoles nos unimos todos los hermanos, los compañeros evaluadores de América Latina. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Vas aquí, te dejamos los micrófonos. Nuevamente, muchas gracias por todo lo que has dado a la evaluación en México, María de los Ángeles. Un abrazo y se te quiere mucho. Adelante, Dulce. Muchas gracias, presidente. Y pues bueno, vamos a continuar. El día de hoy es un webinar especial. Hoy vamos a hablar de la evolución de la evaluación. Es importantísimo saber de dónde venimos, de dónde viene el origen de nuestra actividad, de nuestra bella actividad, hacia dónde vamos y a qué se ha enfrentado a lo largo del tiempo. Entonces, qué mejor que alguien que fue dirigente de nuestra asociación, de nuestra agrupación, nos pueda contar de viva voz cuál ha sido toda esta experiencia, cuál ha sido esta evolución de nuestra actividad, que es la evaluación. Voy a permitirme leer una breve semblanza de su vasta experiencia y de su aportación a nuestra actividad, a nuestra profesión, para todos aquellos compañeros evaluadores de las nuevas generaciones que aún no la conocen. Ella es maestra en evaluación, de nombre María de los Ángeles Díaz de León Flores. Cuenta con la especialidad de evaluación en inmuebles, inmuebles catalogados, maquinaria y equipo, originaria de Puebla. Ha sido evaluador en el ámbito fiscal, notarial, judicial, consultora en materia evaluatoria y fiscal, evaluador bancario externo en diversos bancos y dependencias públicas, además de catedrática en materias de evaluación de bienes catalogados, legislación para evaluadores, ética profesional y evaluación catastral. También dentro de todos sus atributos, cualidades que destacar, es importante mencionar que ha sido la única mujer presidenta de la Asociación Nacional de Institutos Mexicanos de Evaluación, ANIMBAC, hoy FECOBAL. También fue socia fundadora del Consejo Técnico de la hoy FECOBAL. Además, un dato importantísimo, posee la primera cédula profesional de maestría en evaluación que emitió la Secretaría de Educación Pública a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También gestionó a nivel nacional la independencia del evaluador en el ámbito fiscal, dando como resultado la inclusión del evaluador profesional con cédula expedida por la SEP en el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Es socia fundadora también del Colegio de Evaluadores de México, COBAMEX, y a nivel local también ha sido funcionaria pública en diversos cargos, destacando el de la directora del Instituto de Catastro del Estado de Puebla y también la dirección del catastro del municipio de Puebla. También ha gestionado la elaboración de avalúos catastrales en el municipio de Puebla por parte de los evaluadores profesionales con cédula, abriendo un mercado de trabajo muy importante para todos los evaluadores colegiados. Es de reconocido su experiencia siendo catedrática y conferencista en temas de evaluación por más de 20 años. Y no podíamos dejar de mencionar que fue galardonada con la medalla Benigno Carmona en el año 2015 en el Congreso de FECOBAL de Cuernavaca
pues por la trayectoria y su aportación a la evaluación que ha tenido. Muchísimas gracias, arquitecta María de los Ángeles Díaz de León, por aceptar esta invitación a compartirnos su experiencia, sus conocimientos y hablarnos sobre la historia de la evaluación, la evolución de la evaluación. No quiero comenzar también sin antes agradecer y hacer una mención especial a compañeros especiales también de la arquitecta María de los Ángeles Díaz León, que yo creo que el día de hoy dan un refuerzo importantísimo a su participación. Y estoy hablando también de expresidentes de nuestra agrupación en sus diferentes etapas. Alcanzo a ver al ingeniero Eduardo Camelo, al ingeniero León Angulo, al ingeniero Mario Rafael Márquez Tapia, al ingeniero Rodrigo Peña Porchas, y espero no se me pase ninguno, por favor, si alguien esté por ahí conectado. Muchísimas gracias por acompañarnos y por reforzar esta plática, esta tertulia que así ha querido la arquitecta María de los Ángeles que se dé como una plática, un convivio entre nosotros los evaluadores para conocer nuestra historia. Pues bueno, no quito más el tiempo. Voy a ceder los micrófonos a la ingeniera a la arquitecta, perdón, María de los Ángeles Díaz de León, para pues comenzar hablando sobre lo que es la evolución de la evaluación, entendiéndolo como es cómo cambiamos en el tiempo, ¿no? Entonces, si nos puede, arquitecta, empezar a compartir. ¿Desde cuándo nace la evaluación? ¿Cuándo se hace la primera evaluación en la historia? Pues ya sea en México, en la humanidad. Cuéntenos un poco sobre esto. Gracias por haberme recibido y me da mucho gusto estar con todos porque es un gusto poder platicar con mis compañeros, mis amigos, unos de toda la vida y otros a los que empiezo a conocer. Creo que la evaluación es una actividad tan importante que la hemos vivido siempre y que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta que estábamos inmersos en ella. En el año más o menos fechado por los registros que hay en las pirámides egipcias, en los encuentros que ha habido de entierros de faraones y demás, se puede encontrar que en el año 4000 antes de Cristo ya se había hecho un análisis de los terrenos que existían en el imperio en esa fecha para que pudieran contribuir para las guerras que necesitaban recursos para los barcos, para los soldados, para los alimentos, etcétera, e hicieron una especie de censo catastral, está registrado. Después tenemos en el año 1600, también antes de Cristo, hay unas tablillas grabadas que están en Caldea, en Dumbi, Caldea, en las que también se habla de la identificación de predios, o sea, se hacía una especie de censo. Claro que si nos vamos hasta la Biblia, pues precisamente Jesús nace porque va a un censo. Es un censo para saber cuánta gente había y cómo debía contribuir. Las contribuciones se hacían en base a los predios que tenían. Es decir, ¿por qué? Porque la tierra es el elemento, después del ser humano, más valioso con el que contamos para establecer la diferencia entre un hombre y otro, entre un grupo y otro, quién tenía más y quién tenía menos. Entonces se decide que esa es la forma de participar, de cooperar. Entonces se tenía que establecer cuánto producía ese inmueble, esa tierra. Entonces así empieza a hacerse trabajos valuatorios. En Roma esto ya se hace en una forma más precisa y ya se empiezan a establecer lineamientos para ir inscribiendo estos terrenos. Ellos crean primero el capitum registrum, que era el registro por cabeza de propietario. Luego esta palabra se simplifica en capistratum y de ahí viene catastro. Entonces la primera evaluación que se hace es precisamente en base al catastro.
es decir, el levantamiento de los predios, cuánto valen y cuánto deben aportar para las actividades propias de los imperios. Vamos a irnos hasta México, vamos a dar un salto gigantesco, y en 1607, ya en México, se hace el primer censo para establecer las contribuciones que debían tener los habitantes del hoy Distrito Federal para participar en las obras hidráulicas para el problema que se tenía en la Ciudad de México y que casi ha desaparecido, pero se sigue teniendo, de que se inundaba la Ciudad de México, lógico por estar en el lago. Después, en el 23 de diciembre de 1896, se establece el primer catastro oficial, es decir, ya por ley aparece en el periódico oficial y en él ya se hace una obligación participar de la inscripción de los predios. Esto hace que tenga que haber avalúos físicos, es decir, cuánto vale tu predio para saber con cuánto es con lo que tú puedes participar, o sea, lo que después será el impuesto predial. Entonces, pero esos avalúos físicos empiezan a surgir en México, o sea, estamos hablando de 1896. Y de ahí nosotros empezamos a ver que los avalúos se empiezan a desarrollar en dos ámbitos. En el ámbito público, con los avalúos catastrales, los avalúos para impuestos, y en el ámbito privado, en los avalúos para créditos entre particulares, ya fueran bancos o gente que se dedicaba a este tipo de préstamos. Esto hace que empiecen a surgir valuadores. ¿Cómo surgen estos valuadores? Pues estos valuadores eran normalmente ingenieros que destacaban en su gremio, primero, por ser honestos, segundo, por ser experimentados, y tercero, por tener reconocimientos de su propio gremio y de la sociedad en general. Entonces eran grupos muy selectos, como ustedes podrán ver, no todos podían aspirar a esto. Entonces así empiezan a surgir, y esto hace que en el año de 1958 se cree el Instituto de Evaluación del Distrito Federal. Este Instituto de Evaluación nace porque ya en otros países, principalmente en Estados Unidos, empezaban a reunirse para discutir estos temas de evaluación. Es decir, estos temas se discutían para saber cómo lo haces tú, cómo lo hago yo, y qué te puedo aportar de lo que yo sé a tu modo de hacer. Entonces era un intercambio de ideas. Entonces México se entera de esta convocatoria y deciden ir. En ese momento estaban muy centralizadas las actividades, y entonces en el Distrito Federal organizan precisamente esto que es el Instituto de Evaluación del Distrito Federal, y asisten a esta primera reunión. En esta primera reunión nada más son convocados los miembros del Distrito Federal, creo, temor a equivocarme, ojalá alguien me diga si todavía está alguno de estos compañeros que formaron ese primer instituto. Creo que ya todos han fallecido. Entonces ellos van y se traen esa idea y se dan cuenta de la necesidad de organizarse. Esto es los antecedentes que podemos tener, así a grandes rasgos, sin entrar a muchos detalles, pero más o menos para que tengan una idea que pues desde 4000 años antes de Cristo hasta la fecha existen los valuadores, con distintas características, pero al fin y al cabo existen. Segunda pregunta, hija. Perdón, sí, gracias. Precisamente es esta necesidad de la cual nos habla, que las agrupaciones o los gobiernos entonces vieron de poder asignar un valor para la recaudación de los impuestos, de los recaudaciones que tenían que hacer entonces, pues da origen a que empiece a desarrollarse la actividad evaluatoria, y entonces da también origen a que se empiecen a agrupar para empezar a intercambiar, como bien lo dijo, estas experiencias, metodologías, formas con las que empezaban
a estimar, ¿no?, el valor de las propiedades, de los bienes en esos entonces. Entonces, ¿qué tal si nos habla cuáles son estas primeras agrupaciones de evaluadores, independientemente de la que ya menciona en el Distrito Federal, que fue la primera? ¿Cómo da origen todo esto a la necesidad de agruparse, ¿no?, de hacer estas asociaciones de evaluaciones que hoy en día ya están funcionando de manera internacional? Adelante. Bueno, mira, sucede que entonces decíamos, se forma esa agrupación primera, origen de todos nosotros, y ellos se dan cuenta que no son los únicos, sino que debe haber en todo el país otros que hacen la misma labor, y empiezan a contactarse. Tú comprenderás que estamos hablando de 1958, las comunicaciones no eran tan sencillas como ahora, que nada más tenemos el internet y estamos juntos, sino que eran más complicadas. Entonces empiezan a establecer contacto con otros estados y se dan cuenta que lo mismo que estaba pasando en el Distrito Federal está sucediendo en otros estados. Es decir, también llevan impuesto predial, también tienen que pagar contribuciones, por lo tanto, se está realizando ese trabajo. Entonces, aquí es importante destacar que precisamente los que empiezan a evaluar muchas veces están relacionados con el catastro. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde pueden estudiar, pueden aprender, pueden proponer de qué manera pueden evaluar un predio. Mira, los que hemos estado alguna vez en catastro sabemos que está sujeto a presiones, de que don fulanito dice que le está cobrando mucho impuesto, que paga más él que el vecino, etcétera, etcétera. Entonces había que ser muy cuidadosos en esa evaluación y se empiezan a hacer estudios al respecto, cómo evaluar que si el predio tiene mucho frente, que si tiene fondo, que si es irregular, que si tiene pendientes, y se empiezan a hacer estudios. Por su parte, los que estaban evaluando para los créditos se dan cuenta que ahí lo que interesa es si el crédito se va a pagar, si el crédito se va a recuperar. Entonces tienen que tener la seguridad de que el aspecto económico se cuide en el proceso evaluatorio. Entonces se dan cuenta y empiezan a llamar a otros estados. Entonces, entre estos estados aparecen 8 que están dispuestos a decirle, pues yo le entro y formamos un equipo grande. Y en ese equipo grande dice, pues es más fácil reunirnos en un solo lugar, asistimos todos e intercambiamos experiencias, conocimientos, esfuerzos y nos apoyamos unos a otros. Y así empieza a surgir la ANIMBAC. La ANIMBAC, Asociación Nacional de Institutos Mexicanos de Evaluación, pues tiene que crear desde algo que los una, o sea, desde decir un escudo, un elemento que diga todos estos pertenecemos. Uno de ellos es decir, todos nos llamaremos institutos, Instituto de Nuevo León, Instituto de Jalisco, etcétera, y empiezan a agruparse. Pero establecen el reunirnos por lo menos anualmente en uno que es a la fecha nuestro Congreso Central, en donde nos reunimos y participamos e intercambiamos datos. Esto hace que los que sabían más son compartidos y les explican a los que saben menos. Y así empieza el intercambio del aspecto económico con el aspecto físico. Y entonces empezamos a analizar que para el aspecto económico va la productividad. Y entonces empezamos a analizar que cada uno va a tener sus reglas del juego. Y entonces empiezan los pioneros de nuestra profesión a establecer fórmulas, análisis, maneras de resolverlo, y usan los elementos propios de su profesión, casi todos ingenieros y arquitectos. Entonces, muy versados, vamos a decir, en el uso de fórmulas. Entonces, empiezan a proponer fórmulas para uno y otro aspecto. Y cada vez que nos reunimos, pues aparece algo nuevo. Y entonces empezamos a intercambiar. Esto despierta el interés del resto del país y empiezan a agruparse en todos los estados. Entonces viene la idea de que por lo menos cada estado deba tener un instituto donde agrupe a los que trabajan en su propio estado y le empiezan a facilitar la información. Y entonces, por ejemplo, no teníamos texto, no teníamos dónde aprender.
¿Qué era lo único? Las memorias. Las memorias de cada uno de los congresos era tu libro de texto y te los llevas. Entonces ya empiezas a estudiar ahí, y aquí se dice esto, y aquí se dice el otro. No, pues a mí no me parece esta fórmula, y así empezamos a intercambiar. Entonces es un intercambio de experiencias, de tecnología, de ciencias afines. Y nos damos cuenta, pues, que hay otro gremio que, por ejemplo, sí puede entrar con los ingenieros, que son los arquitectos, que son afines, aunque no seamos tan versados en las matemáticas, pero tenemos otro punto sensible, ¿verdad? Que es la experiencia de la construcción y de los elementos constructivos y de la relación en el urbanismo y de la participación en el inmueble de acuerdo a su ubicación, y empezamos a compenetrarnos unos con otros. Y sigue estando, como diríamos, como el taller de trabajo, el catastro. Es decir, vamos al catastro, aprendemos ahí algo, nos relacionamos con el medio, y cuando ya voy fuera, voy a un banco y represento experiencia del catastro, pues entonces soy más conocedor del nuevo que viene directamente de la facultad, ¿verdad? Entonces, empezamos nosotros a ir viendo que tenemos puntos de apoyo. Y entonces, pues empezamos a darnos cuenta de que somos importantes para algunas actividades. Es decir, no para todas, pero sí para algunos. ¿De qué manera tú le puedes decir al gobierno, al que te está cobrando el impuesto, que te lo está cobrando mal? La única manera es decirle, porque me evaluaste mal. ¿Y cómo le voy a decir que me evaluaste mal? Pues con otro avalúo en el que demuestre tu error. O al revés, el gobierno va a decir, te cobré correcto y aquí está la prueba. Y entonces empieza a generarse una serie de, digamos, de disciplinas en derredor de la evaluación que nos van alimentando. Es decir, en lugar de que nos elimine, nos van alimentando. Y los usuarios de los avalúos se dan cuenta que ya no pueden acudir a cualquier ingeniero o a cualquier arquitecto, sino tiene que ser alguien versado en esta nueva especialidad. Esto nos permite que vayamos creciendo, que vayamos tomando otras actividades, que vayamos manejando no tan solo el intercambio de experiencias, sino el de propuestas. Y entonces empezamos a decir, bueno, podemos manejarnos todos algún tipo de propuestas que sea común para el ámbito social o para el ámbito público. Y entonces de esa manera nuestros avalúos tendrán más unidad, vamos a decir, serán semejantes, serán comparables. ¿Cuál es precisamente el meollo de nuestro trabajo? El ser comparable. Es decir, cuando tú puedes establecer un avalúo, es comparable con el del otro y no totalmente opuesto, sino que estamos hablando del mismo. Entonces, precisamente, esto hace que esas agrupaciones de evaluadores vayan tomando impulso en los lugares donde son creados. Y, por supuesto, hace que la NIMBAC de 8 miembros pase a ser de toda la República. Y hay estados tan grandes en que dicen, por decirles Sinaloa o por decirles Chihuahua, pues que no pueden estar concentrados en su capital porque a lo mejor hacen 4 horas para llegar a una junta. Entonces dicen, no, pues vamos a crear otro instituto que me quede más cerca. Y entonces empiezan a crear en los estados más grandes otros institutos. En estados que no son tan grandes, que están muy centralizados en sus capitales, el caso del DF, el caso de Puebla, dicen, no, un solo instituto que maneje a todos. Pero seguimos siendo un instituto de compañeros, de cuates. Es decir, no tenemos una representación oficial. Es decir, simplemente somos un grupo de especialistas en algo, nos reunimos para compartir y para crecer. Ese es algo que ha caracterizado a los evaluadores, crecer. O sea, nunca nos hemos conformado con que lo que aprendimos en la primera vez lo sigamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, sino cada vez vamos haciendo propuestas y nos vamos adecuando al medio social y económico en el que estamos viviendo. Esa es la característica de nuestras agrupaciones.
no tan solo empezamos a reunirnos entre nosotros, nos damos cuenta que en toda América existe la misma inquietud. Y entonces sí, que hay evaluadores en Argentina y que hay en los Estados Unidos y que hay en Colombia y que hay en todos lados. Y entonces decimos, bueno, si ya nos reunimos aquí, pues vamos a hacerlo grandote, ¿no? Que la UPAF crezca. Es la unión precisamente de los evaluadores en América. Y entonces nos empezamos a reunir y este intercambio que empezamos a tener, aparte de ser, digamos, profesional y respecto a los evaluadores, se convierte en una hermandad. Porque con qué gusto nos saludamos con el que viene desde Argentina o el compañero que viene de Venezuela y lo recibimos con cariño y él nos dice, ¿qué estás haciendo? A ver si yo lo puedo aplicar en mi país. Y nos apoyamos unos a otros. Entonces esta hermandad creció. Y esta hermandad crece en el mundo. Es decir, lo mismo que se hace aquí, se usa en otros países, en Europa, en los Estados Unidos. Y entonces empiezan a crecer esas hermandades hasta que llega el momento en que decimos, bueno, pues todos hacemos lo mismo, vámonos a unir entre todos. Y empezamos a crear las grandes hermandades que existen de países, del continente, es decir, el intercambio entre todos los que hacemos lo mismo. Esa es una gran cualidad que tenemos nosotros, el deseo de compartir, el deseo de decirte, mira, yo lo estoy haciendo y me sale bien, te lo recomiendo, pruébalo, a ver si en tu país se puede aplicar. Entonces, eso es algo que ha mantenido a la agrupación de valores. Aquí nos podríamos pasar horas platicando ejemplos y cómo nos hemos reunido, pero hasta ahí la vamos. Yo creo que justo vale la pena comentar, arquitecta, que precisamente hablando de la hermandad, de las agrupaciones, pues el día de hoy también nos acompaña aquí el ingeniero José Alberto Veras, presidente de la UPAF, de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos. Seguramente también tomará muchos datos de todo lo que hoy nos comparta la arquitecta María de los Ángeles y también invitado a, si quiere en su momento participar y completar o contribuir con algún comentario, pues es bienvenido. Y también quiero mencionar al ingeniero Manuel Basúa Alendón, que también es expresidente de aquí de nuestra agrupación. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos también. Y bueno, ¿qué le parece entonces, hablando ya de la importancia de las agrupaciones, de las primeras agrupaciones, cómo se dan y ante qué motivos se empiezan a reunir? Platíquenos algo de, por ejemplo, cómo surge FECOBAL, cómo inicia FECOBAL o la primera agrupación que se dio de evaluadores ya a nivel federal. Es importante aquí señalar, porque hay algunas inquietudes, y si lo quiere reforzar, arquitecta, que nos preguntan por qué hay varios colegios, qué es la FECOBAL, porque algunos piensan que FECOBAL es un colegio más o un organismo más de evaluadores, ¿no? Y que pueden entrar de manera individual a FECOBAL. Entonces, sí, si nos quiere compartir algo para todos los compañeros y para las nuevas generaciones también. Bueno, vamos a platicar de cómo nos organizamos primero en la ANIMBAC. Es lo primero que surge. La ANIMBAC es la reunión de los institutos de evaluación de la República, es decir, casi siempre, repito, es uno por estado, pero los estados muy grandes, muy extensos más bien, entonces ellos establecen que no tienen una comunicación tan cercana y entonces deciden tener en su propio territorio 2 o 3 institutos para poderse reunir. Estas reuniones, les decía yo, que son de amigos, de compañeros, de compartir experiencias, de ayudarse unos a otros. Entonces, estos se organizan y forman la ANIMBAC, que es el primer organismo, Asociación Nacional de Institutos de Evaluación de la República Mexicana, ACE. Es lo primero que surge. Teníamos que tener un escudo, el escudo naranja. El color naranja es tradicional para los evaluadores. El escudo que ya ha ido medio desapareciendo y se ha ido deformando,
pero ¿qué es el estudio? Fue creación de un compañero del instituto en Cuernavaca, él lo diseñó, un arquitecto. Entonces, él da el primero y se dice, va a llevar una franjita a un lado donde dirá abajo Animbac y a un ladito el Estado. Y entonces ahí nos íbamos ya distinguiendo, todos teníamos el mismo instituto, pero el mismo escudo, pero decía Puebla, Guerrero, lo que fuera a un lado. Entonces, así empezamos. Se establecen nuestras primeras reuniones y entonces anualmente establece que por lo menos cada año tendremos una reunión y en esa iremos de todo el país a compartir lo que ha pasado en nuestros estados. Casi siempre era un informe de lo que se había hecho en el estado y hablábamos de que uno de nuestros puntos era mantener el contacto con los catastros estatales, porque precisamente muchos de los evaluadores estuvimos en los catastros. Y los catastros fue una fuente, digamos, de preparación para muchos evaluadores que a veces entraban sin saber ni qué era la evaluación y ahí aprendían. Es mi caso. Yo entré como directora de catastro sin haber hecho nunca un avalúo y aprendí a evaluar. Gracias a los evaluadores que estaban ahí, el ingeniero Arellano, que ya murió, y que precisamente fue un maestro para los que íbamos a entrar. Posteriormente, a mí me tocó, en los cambios que voy a mencionar después, darle la salida a muchos evaluadores que tenían que reportar experiencia. Y entonces, el haber estado en el catastro era experiencia. Entonces, después de la Animbac, de las reuniones que tuvimos, empiezan a surgir algunos problemillas, vamos a decir. Primero al principio hablé de que los primeros evaluadores eran precisamente evaluadores por experiencia, capacidad y reconocimiento de sus compañeros, de sus miembros de cada una de sus disciplinas. Pero después empezó a necesitarse ya un mayor conocimiento, una forma de demostrar este conocimiento. Y entonces empezamos a tener ya más participación con la sociedad y más participación con la banca, por ejemplo, más participación en el aspecto fiscal. Y entonces ya este reconocimiento nos iba dando cierta credibilidad. Pero entonces empiezan a surgir, pues lo que surge en toda profesión, el santón que se establece y que no le da lugar a los demás. Y entonces, pues los que estábamos abajo decíamos, ¿y yo cómo le llego? ¿O cuándo le llego? Y entonces empezamos nosotros precisamente a notar que cada día más, a lo mejor me estoy pasando a la siguiente pregunta, es que el evaluador está siendo reconocido, se está dando importancia a ese conocimiento. Y entonces dice, no, es que para que tú evalúes, por ejemplo, un aspecto industrial, pues tienes que ser ingeniero industrial, y si no, pues no le llegas. Y entonces decíamos, no, pues si a lo mejor sí lo puedo hacer, porque tengo conocimientos de evaluación, no voy a levantar una industria, voy a evaluar una industria. Y entonces empezamos a ver la necesidad de irnos, digamos, especializando en algunas áreas. Entonces, esa importancia que a nivel mundial, porque lo mismo que pasa en México, nada más que con distintos niveles, está sucediendo en todo el mundo. En todo el mundo se está requiriendo ya especialistas en algo. Y entonces empieza a surgir esa necesidad. ¿Por qué? Porque toda actividad que realiza el hombre y que requiere establecer una decisión, va a haber dos elementos en esa decisión. El que dice sí y el que dice no. Y entonces siempre va a haber un experto que va a determinar si es sí o es no. Y en nuestro caso es el evaluador. Y entonces los propios evaluadores nos empezamos a dar cuenta de nuestra importancia. Lo que ya me estoy yendo a tu tercera pregunta, que es la importancia del evaluador en el mundo. Así es, pues van todas ligadas, ¿no? Y algo importantísimo, y si me permite aportar algo,
con esta necesidad de empezar a dar esta opinión de un experto y de dar certeza también al valor de esta transacción que pueda estarse dando. Principalmente hablamos de bienes inmuebles, ¿no? De terrenos, de propiedades, de casas, pero poco a poco se empieza también a dar entonces en diferentes ámbitos y sectores, ¿no? Como el industrial, como bien lo manejó, pero entonces empiezan también en los intangibles, en los negocios, en la maquinaria, en el equipo, en todo. Y nos damos cuenta que el evaluador es necesario para toda actividad donde haya una operación. ¿Es así? Entonces, cuéntenos esa importancia, cómo se va regulando y cómo se va manifestando, ¿no? en la economía, porque nuestra decisión definitivamente, nuestra opinión impacta en la economía, ¿no? En cómo se mueve la economía, aunque a veces es difícil, ¿no? Todavía que logren reconocer la presencia y la importancia del documento que nosotros firmamos, y donde estamos estimando y donde estamos dando esa certeza de la operación, del valor de determinado bien, pues a veces como que lo empapelan, pero realmente es el elemento principal de toda operación y de toda justificación que se requiere para cualquier transacción. Entonces vemos que esa importancia del evaluador que empieza a surgir, nosotros mismos somos los que nos hemos negado a tenerla. Es decir, no nos la dan porque nosotros no hacemos valer precisamente, aunque sea repetitivo, el valor de nuestro avalúo. Es decir, nosotros le entregamos, por ejemplo, a un abogado en un juicio el valor de un bien inmueble. Y sobre ese se va a hacer una herencia, se va a vender, se va a aplicar bienes, se va a repartir, se va a pagar, se van a hacer una serie de actividades y es nuestro avalúo el que está definido. En una empresa se va a cerrar, se va a abrir, se va a poner una inversión, se va a abrir al mercado, es decir, se va a tomar decisiones sobre el crecimiento, ¿no?, de una empresa, y es nuestro avalúo el que va a definir. Y si nosotros vamos al gobierno, es el gobierno el que va a decidir qué tasa pone, cómo cobra los impuestos, a quién le cobra, en base al avalúo que nos. Si alguien se inconforma sobre algo y dice no me parece, es nuestro avalúo el que va a determinar quién está bien. Y entonces nosotros los evaluadores nos empezamos a dar cuenta que no únicamente es una fuente de ingresos para nosotros, sino que es motivo de un orgullo realizar un avalúo con todo lo mejor posible para que sea tomado en cuenta en esa decisión. Entonces, somos los evaluadores los que le tenemos que dar ese valor, porque pues un abogado prefiere cobrar él y pagarnos una bicoca a decir que gracias a nuestro avalúo ganó el caso, ¿verdad? Es decir, es el despacho de los abogados el que va a ganar, y el gobierno prefiere decir que gracias a un gobernador se le puso tal tasa, pero es nuestro avalúo el que decidió si aumentábamos la tasa. Es decir, hay una serie de elementos en que los evaluadores habíamos sido relegados a elaborar un documento que únicamente se sumaba a la toma de decisiones. Pero los evaluadores empezamos a entender que era nuestro producto el que iba a darle camino a la decisión. Y entonces empezamos a transformarnos. Y esta reunión de las que hemos hablado entre amigos y entre cuates empieza a tomar otro cariz, ¿verdad? Ya no nada más es el hecho de venirnos a platicar como amigos, como primos, como cuates, como vecinos de estado, qué es lo que está pasando, sino que tenemos que organizarnos para defender precisamente el valor de nuestro trabajo. Y entonces aquí vamos a empezar a encontrar una serie de elementos que nos van a ir llevando a los cambios que nuestra asociación ha tenido y que posiblemente se han suscitado en otros países, pero que el nuestro
por nuestras características propias de legislación y demás, nos ha marcado pautas y tiempos para lograrlo. Y también vimos la necesidad de realmente convertirnos en esos expertos que no pueda ser negada ni la participación ni su opinión. Es decir, no es un elemento accesorio, es un elemento fundamental. Y entonces ahí es donde empieza el que el evaluador se evalúe a sí mismo y establezca el valor de su trabajo y se lo dé y podamos precisamente llegar a pelear por ser reconocido. Y entonces ahí empezamos nosotros. Esto sucede en el mundo. Entonces los evaluadores de todos los países empiezan a tener la misma problemática. Tal vez en algunos son más reconocidos más prontamente que en otros. Tal vez en algunos han tenido más problemas o menos problemas. Pero es algo a lo que nos hemos enfrentado. ¿Por qué? Porque es muy difícil que en los ámbitos de poder y decisión validen al que está un escaloncito. Casi siempre solo discuten entre los que están al mismo nivel. Entonces, ¿qué necesita el evaluador? Llegar a ese nivel para discutir de tú a tú. Lo que decía yo de la importancia del evaluador. Así es. Y en este ámbito, cuando ya empezamos a buscar ese reconocimiento, que como lo mencioné, por ejemplo, en la semblanza, usted funó mucho y trabajó en que se reconociera al evaluador en el reglamento del Código Fiscal de la Federación. ¿Nos puede contar algo al respecto? ¿Cómo fue? Porque creo que también aquí, en esa búsqueda de reconocimiento, intervienen también las otras figuras de personas o personajes que hacían o que tenían autorizados establecer o estimar el valor de algún bien. En este caso, estoy hablando de los corredores públicos, por ejemplo, y lo saco al tema porque ya hay una pregunta por ahí que nos están haciendo. Si nos puede dar también una opinión, ¿cuál pudiera ser esa diferencia entre el evaluador y el corredor? ¿Por qué surge? Yo sé que es algo que no teníamos en el guión, pero bueno, es algo que están comentando y yo creo que es un tema importante también a tratar, ¿no? Bueno, aquí es donde nos vamos a hundir un poquito en la historia de la propia asociación. Yo les puedo contar algunas cosas de antes de mí y les puedo contar algunas cosas después de mí, pero en lo que a mí me tocó vivir sí se las puedo platicar todas. Entonces, vamos a analizar esto. Empezamos nosotros en la época en que era presidente el ingeniero Leoncio Angulo. Él es maestro universitario. Él pensó, y es un área, por ejemplo, diferente a la mía. Entonces, él estableció la necesidad de capacitarse. Entonces dijo, los evaluadores no podemos ser aprendices. O sea, llegar y con buena voluntad y con buen prestigio y con que tenga yo un cuate en el banco o que me nombre el director del catastro o alguna cosa de esas, llegar a ser evaluadores. Tenemos que llegar con conocimientos. Entonces, él ideó en su época en que había materias fundamentales que formaban el acervo cultural de un evaluador. Y él estableció 10 materias. No crean que así se lo sacó de la mente. Se discutió en distintas reuniones. Y así se llegó a proponer cuáles serían esas materias. Es decir, por ejemplo, no podíamos olvidar que necesitábamos matemáticas. Era absolutamente necesario. Pero ¿qué tipo de matemáticas eran las que íbamos a necesitar? ¿Qué debíamos saber de materiales si estábamos evaluando inmuebles? También, pues, ¿qué tipo de conocimientos requeríamos? No me interesaba la resistencia del material, sino la existencia del material. Y entonces así empezaron a crearse libros. Estos libros eran 10 tomos, así como se acostumbraba, gruesesotes, gordotes, que se nos enviaban a los distintos institutos y nos decían, estúdienlos y después, así con el carácter un poquito autoritario de Leoncio,
los examino. El que pase, pues ya tiene una materia aprobada. Necesitamos por lo menos 10 materias para que se les considere que están versados en los ámbitos. Entonces empezamos a estudiar. Les voy a platicar mi experiencia personal. Nos llega el primer libro, Economía. Decimos, ¿cómo se come esto? Yo soy arquitecto, el otro es ingeniero. Nunca hemos visto economía en nuestra vida. ¿De qué se trata la economía? ¿Qué hacemos? Pues contratamos un economista que venga y nos platique de economía. Empezamos a verlo. Después venía el cálculo. Ah, no, pues ese sí lo conocemos. Necesitamos maestro. Pero después venía contabilidad. Y yo qué sé de contabilidad, yo no le sé leer. A mí yo tengo un contador y él se encarga de todo, pero yo no sé leer lo que son los libros contables. Entonces necesitamos de un contador. Y llegó el momento en que todos dijimos, en el caso de Puebla, dijimos, si tenemos que pagar un contador, un economista para que nos venga a explicar, ¿por qué no convertimos esto en un posgrado? ¿Por qué no lo vamos con la universidad y lo discutimos con la universidad? Y que se haga. Ya se habían hecho intentos. Se habían hecho intentos de que la universidad diera una especie de especialidades o posgrados. Así tenemos, por ejemplo, en Tijuana, por eso me daba mucho gusto ver a los de Tijuana, que hicieron sus primeros intentos, a los de Nuevo León, en Monterrey hicieron intentos, en Guadalajara hicieron intentos de tener esa especie de un posgradito, o sea, una extrita que teníamos. Y pues le dijimos, no, vamos a hacer maestría. Y, ay Dios, no es tan fácil llegarle a un consejo universitario y plantearle una maestría. Se nos dio la gran experiencia de que el director de la Escuela de Ingeniería, entonces sucede el ingeniero Nicolás Fuelle, que echamos los kilos con Nicolás y a ver cómo le haces y cómo convences a tu rector, pero se va a convertir. Y nos dijeron, hay chance de una especialidad. Y dijimos, pues, aunque sea. Entonces nosotros, se fue, no importa. No está. Bueno, entonces empezamos nosotros a decir, pues vamos a entrarle a la maestría. ¿Con cuántas materias? Pues con el mínimo de las 10 que nos mandó Leoncio. Y entonces esos librotes de Leoncio se convirtieron en los libros de texto que presentábamos en la maestría, para que nos dijeran cómo hacer. No éramos los únicos. Me imagino que en todo el país estaban haciendo sus intentos. Estoy platicando mi experiencia. Entonces dijimos, en ese momento, gran coincidencia. Nicolás estaba en la universidad y yo era la presidenta del instituto. Y entonces entre los dos dijimos, va, como venga, pero decían, ¿con qué dinero? ¿Cómo pagamos los maestros? La universidad no tiene especialistas. Es decir, ¿a quién vamos a poner de maestros? Y después, ¿cómo nos vamos a recibir si no hay evaluadores que me den la salida? Es decir, era una serie de problemáticas y las fuimos atacando poco a poco. Entonces, llega el momento, ya me habla Nicolás y me dice, ya somos especialidad. Y entonces dijimos, pues vamos a entrar a la especialidad. Si estamos haciendo los libros, pues estudiamos. Y entonces me van a dar un papelito que me van a decir que soy especialista en evaluación, pues de perdida ya es muy buen elemento, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo. Nicolás siguió peleando, seguimos peleando. Los compañeros, unos decían estudio, otros decían yo no estudio, y entonces el instituto tuvo que pagar por los que no entraban para cubrir la cuota de los maestros, porque ¿qué maestros iban a dar la clase? Ahí venía el primer problema. Mientras te dan contabilidad y te dan legislación y te dan economía, pues había maestros universitarios. Pero ¿quién te iba a dar evaluación de inmuebles? ¿Y quién te iba a dar evaluación, ¿qué te diré?, de maquinaria? Entonces, teníamos nosotros que establecer esas condiciones. Entonces, llega el momento en que un día me habla Nicolás y me dice, se autorizó como maestría. Entonces, esa autorización como maestría para nosotros fue la gloria. Íbamos a tener un título oficial. Ya no iba a ser un papelito que decía, asistió a un curso que se impartió en tal lado. Sino iba a decir, la universidad
te dice que eres algo. Entonces, esa fue, ahorita ustedes no pueden captar esa emoción de haber sabido que íbamos al rango de una cédula profesional. Entonces, esa fue una experiencia que después se irradió a otras universidades y que después otras universidades las tomaron como propias. No quiero aquí decir que la Universidad Nacional de México no estuviera haciendo su esfuerzo al respecto. Lo hizo, pero si las cosas eran complejas en Puebla, universidad pequeña, imagínensela a nivel de la nación. Entonces ahí nunca han podido pasar de especialidad, precisamente por ser tan complejo el sistema. Es decir, son tantas las opiniones que se tienen que dar y todo que lo ha detenido. Pero nosotros, siendo más pequeña la universidad, se pudo lograr. Con esto se abrió un nuevo camino, es decir, se abre el camino para la especialidad. Y entonces dijimos, ahora sí ya tengo un título. Ya puedo poner ingeniero o arquitecto, cédula profesional TA y maestro en evaluación, pero nos dieron como maestría. En el lapso en que se iba a declarar que fuera como especialidad, entró la maestría. Entonces íbamos a llevar el título de maestros en evaluación. Entonces, esto es algo grandioso que los que están ahorita no lo pueden sentir como lo sentimos los que estuvimos. Y luego nos tenemos que recibir. Y entonces todos decíamos, ¿vas tú o yo? No, pues yo no. No, tú sí. Y entonces, pues, soy aventada y dije, no, yo sí voy. Y con otro compañero, el ingeniero Peternel de Puebla también, dijimos, vamos a hacer una tesis juntos sobre algo que nos falta. ¿Qué nos falta? La ley de evaluación. Es decir, si no tenemos ley, no existimos. Entonces vamos a hacer la ley. Nos toca a la época de Salinas de Gortari, en que le urgía que saliera por el tratado con los Estados Unidos, algo que reglamentara precisamente eso, y no voy a juzgar, pero se le ocurre crear los corredores. ¿Por qué? Pues porque eran rapiditos. Es decir, aunque no tuvieran conocimientos, eran rapiditos. Y entonces la pregunta era, ¿y cómo le dan en su ley que puede hacer avalúos? Y un abogado en su vida ha visto las matemáticas. Muchos estudiaron leyes por no saber matemáticas. Muchos no sabían economía. Muchos no sabían de materiales. Van a hacer avalúos. Entonces empiezo a hacer la ley de evaluación como tesis con el ingeniero. Y lo primero que nos dice es que no se puede, esto no es posible, no podemos hacerlo. Por fin convencí a mi director de tesis, que era un abogado antiguo, de los antiguos, y me dice, no se puede, arquitecta. Y le empiezo a hablar y hablar y hablar y a demostrar hasta que me dice, va la ley, y hacemos la ley de evaluación. Entonces dije, es el camino, ¿no? Con una ley nos van a dar la responsabilidad. Cuando estaba el ingeniero Camelo como presidente, me toca a mí ya recibirme y me dice, Eduardo, vamos a llevarlo al presidente para que saque nuestra ley igual. Pedíamos algo similar a los corredores, ya que tuviéramos un lugar donde ejercer la evaluación. Y entonces él me dice, vamos a verlo, nos reciben, y lo primero con lo que nos reciben es, esto no es posible. ¿Cómo que no es posible? No, porque están hablando ustedes de tener la autoridad de hacer todos los avalúos del país. O sea, es un fiat. Así me dijo, es un fiat. Le dije, ¿y qué son los corredores públicos? No hablamos con el presidente, sino con su secretario. Y le dijeron, ¿y qué son los corredores públicos? Y se me queda mirando y me dice, pues un fiat. Dije, entonces ellos sí tienen derecho a tener ese fiat y nosotros no tenemos derecho a tener este fiat. Y entonces me dice, bueno, es que en el país con uno que haya, basta. Está Eduardo y sabe que nos los dijeron en nuestra cara. Con que haya uno, basta.
Entonces nos salimos y dijimos, hay que abrir otros caminos. Y entonces empezamos a manejarnos, ya teníamos capacitación. Entonces ya teníamos título profesional. Las universidades se estaban abriendo, abrían sus maestrías, abrían sus especialidades. La Secretaría de Educación nos reconocía. Teníamos un colegio, no teníamos colegio todavía, pero teníamos una organización. Entonces, tienen que reconocer. Empieza la lucha. Desde el ingeniero Camelo, le digo, me lanzo. Y me lanzo porque tenía yo esa inquietud de nos tienen que reconocer. Si ya tengo un título profesional y lo estoy poniendo en mi avalúo, ¿por qué no va a ser tan válido como el de un corredor público? Ya no quiero decir sé más que eso. Simplemente estamos hablando de legalidad. Y empieza la lucha y empieza esto. Llego con muchas dificultades a ser presidenta. ¿Por qué? Pues porque era mujer. Y era muy raro que en un club de Toby, por mucho que me quieran y me aprecien, que una mujer tomara las riendas de esto, ¿no? Y que les vendiera el hecho de que mi lucha era por el reconocimiento del valor. Ese fue el título y el eslogan. Y a eso nos íbamos a dedicar. Entonces, pues claro, concerté las voluntades de los que creían en esto. Y visito todo el país, y aquí están muchos que me vieron llegar a sus estados, pedirles el voto. Y gano, muy apretadamente, pero gano. Entonces, cuando gano, pues, ¿cuál es lo que vamos a hacer? El reconocimiento. Y entonces, pues no hay manera, porque los ámbitos están cerrados. La Secretaría, por ejemplo, ¿qué les diría yo? La Secretaría de Educación, sí nos da el título, pero hasta ahí nos pide que nada más es eso, como si fuera un papelito. O sea, eso era todo la validez de nuestro título. El banco entonces empieza a decir, bueno, pues de que escoja yo a los que no tienen título, de los que sí tienen título, pues voy a escoger a los que sí tienen título, ¿verdad? Entonces ya. Pero, por ejemplo, a otras áreas decían, bueno, y si yo requiero uno que vaya a ser agropecuarios, ¿me vale el título o no me vale el título? Es decir, ¿es bueno para agropecuarios o no es bueno para agropecuarios? O sea, ya eran aspectos especializados y demás. Entonces, había que luchar de qué manera. Y eso sí, se los platico, les repito, porque me tocó vivir. Entonces empiezo con los miembros de mi grupo, de lo que era el consejo, a ver de qué manera lo vamos a hacer. Como ustedes saben, todos venimos de distintos estados. Es difícil permanecer en el Distrito Federal o irse a vivir porque ahí se mueven todos los lineamientos o convergen más bien todas las cosas que después se aplican en los estados. Tuve la gran ventaja de que estaba yo en Puebla. Y entonces en ese lugar empezaron a aparecer los autobuses que salían de Puebla y llegaban directito a México. Entonces podía yo en cualquier momento tomar el autobús y llegar hasta allá y asistir a una cita. Y empieza el ir y venir a través de las distintas dependencias y todos nos hacían muchos abracitos. Y como era yo mujer, no me decían grandes cosas, ¿verdad? Pero me decían, sí, mañana, tal vez, otro día, síganle, van por buen camino. Hasta que alguien aquí en Puebla, muy cercano a mí, me dijo, ¿por qué no vas a la Secretaría de Economía y peleas precisamente el ser reconocidos por la materia? Y entonces dije, pues voy a la Secretaría de Economía. Entonces, la peor actualmente Secretaría de Economía. Entonces voy ahí y empiezo a platicarles y me ven con buenos ojos, pero me dicen, es que su cédula, pues únicamente dicen que es Salvador, pero ustedes no tienen ningún reconocimiento o respaldo atrás. Y les dije, pues ¿cuál es ese reconocimiento o respaldo? Pues vayan a la Secretaría de Educación. Y vamos a la Secretaría de Educación y nos dice, es que no están colegiados. Son evaluadores, pero no están colegiados. Y nosotros solo reconocemos colegios.
O sea, no reconocemos arquitectos o evaluadores, sino colegios, porque son los encargados de velar por el buen funcionamiento y ejercicio. Y entonces, pues hay que formar colegios. Y entonces, pues nos dimos a la tarea de formar colegios. Tuvimos un compañero del Estado de México, que ya lo estaba tratando de hacer, pero para el Estado de México. Él amablemente me facilitó las experiencias que llevaba, lo que ya había avanzado en el desarrollo del colegio y todo lo demás. Él tuvo un problema en su colegio interno, pero dije, cogí la propuesta y vamos a hacer el colegio de evaluador. Y así hicimos en Tijuana el colegio de evaluador. Sí, soy presidenta fundadora, porque tenía que haber alguien que hiciera. ¿Cuántos tenían que ser recibidos para formar el colegio? Nos formamos el colegio de evaluadores con los que tenían cédula profesional, que casi todos eran en Puebla, por lógica, la Tijuana, pero los únicos que estaban recibiéndose con cédula éramos nosotros. Empiezan a aparecer algunos otros pasantes que tenían otras carteras y formamos el primer colegio. Entonces, al formar el primer colegio, ¿quién nos reconoce ya? La Secretaría de Educación. Ya no necesitábamos llevarnos bien con los de economía, ni con el catastro, ni con ninguna otra. Ni con quien manejara el dinero, ni con la banca. Era la cédula la que iba a hablar de que éramos evaluadores. Y empieza la experiencia, pero entonces en los institutos sucede lo normal. Los que tenían cédula contra los que no tenían. Y se dan casos muy especiales, en que a veces los más viejitos de los institutos estudian y dicen, yo quiero tener cédula. Si tengo tantos años de experiencia, más lo que me enseñen en el aula, pues voy a ser un extraordinario evaluador. Y va a haber los que digan, no, pues no queremos aquí a nadie que no tenga cédula. Y entonces no le dan chance a los aprendices. Y entonces vamos en esa, y algunos nos dividimos, algunos nos volvemos a juntar, es decir, primero nos peleamos, luego nos unimos, y en la reunión decía el que ya estaba dentro como colegio, decía, yo aquí no admito que venga otro, porque aquí nada más colegio. Y el del instituto decía, momentito, yo soy fundador. A mí no me van a sacar de la asociación que yo hice y yo le doy la entrada al colegio. Entonces empiezan a surgir ese tipo de problemas. Los institutos jóvenes o los colegios jóvenes no pasaron por eso, pero los colegios antiguos, todos los resentimos. Todos pasamos por eso. Las antiguas y las nuevas generaciones. En esa época era yo de las nuevas, ahora soy de las antiguas. Pero ya nos tocó vivirlo. Y entonces, ¿qué dijimos? Pues vamos a tratar con ellos. Y todavía más, aparecen los corredores, que por ley son abogados. Y esos sí están colegiados y se la saben legalmente de todas. Y entonces me tocan mis primeras reuniones con los corredores. Y tenía yo un grupo de aguerridas corredoras públicas que no me podían ni ver, a lo mejor ya me quieren, pero que reuniones y reuniones para que nos uniéramos en un solo grupo, ellos y nosotros. Ellos tenían el FIAT y nosotros teníamos la sapiencia, la cédula profesional. Entonces era cédulas contra FIAT. ¿Pero qué dice nuestra ley? El FIAT. La ley no reconoce para evaluar más que el FIAT. Entonces un corredor público tenía prioridad ante un evaluador con cédula profesional. Y entonces ahí empieza en que el cliente era el que tenía que decidir quién va primero, a quién acepto, el corredor. Y el evaluador tenía que demostrar que sabía 10 veces más que el corredor. Pero no importaba, él tenía el FIAT. Y entonces empiezan las grandes discusiones de las que ya hemos platicado en otras reuniones.
Y en esas reuniones, pues nos reuníamos y todo, hasta que un día el secretario precisamente de Economía asiste a una reunión donde estábamos corredores, los evaluadores, seguía yo siendo presidenta, llega y después de una larga discusión ahí, estaba entre mujeres, casi nos agarramos del chongo, y entonces el señor secretario dijo, aquí creo que tanto vale el certificado dado al corredor público como el título profesional. Entonces, en esa reunión en que el propio secretario que les dio el fiat a los corredores, él nos dio la entrada. Entonces empieza el movimiento. ¿Cuál era el primer artículo donde aparecíamos? O el único artículo donde aparecíamos, porque en todas se habla como perito, como miembro de banco, pero en el único donde aparecía el término corredor público y se le aumenta el de evaluador profesional, quiere decir con cédula profesional, era el artículo 4º de ingresos. Y sobre todo era un anexo, ni siquiera era el principal. Entonces había que modificar. Ya no me toca a mí, le toca al ingeniero Márquez. A él le informan y le dice que ya estamos a... Y a partir de ahí empezamos a correr. Pero ahora viene la organización gremial. ¿Qué sucede con la organización gremial? Pues que unos eran institutos y algunos ya podían ser colegios. Y la ley para colegios dice que tienes que tener 100 miembros para poder formar el colegio. Entonces, ¿cuándo íbamos a tener 100 miembros? Era imposible. Entonces, empieza otra vez la lucha de que nos fueran admitiendo con pocos miembros y sacar. Y entonces la única oportunidad era tener un solo colegio. Por eso aparece. Y por eso es que ese colegio absorbía a todos. ¿Por qué? Porque así existíamos. Era un solo colegio al que nos agrupábamos todos. Y entonces no teníamos problema de los 100, teníamos más de 100. Porque ya eran 20 de Puebla y 15 de aquí y otros. Y entonces las universidades empiezan a salir de su ámbito y empiezan a ir a los estados donde no tenían posibilidad con las universidades a dar los cursos de las maestrías, precisamente. Ya con el paso del tiempo, ya dieron también autorización para la especialidad. O sea, muchos tienen especialidad y tienen más. Pero entonces con eso empieza nuestro reconocimiento. Y entonces muchos de los que están ahorita, pues ya entraron como másters, ya están ahí adentro, ya están muy felices y contentos, pero nos dura. Los que luchamos ahí eran de ir cada 8 días a la Ciudad de México a hablar, o con la Secretaría de Economía, o con la Secretaría de Hacienda, o con la Secretaría de Educación, con la que nos tocaba, eran citas y citas de ir a pelear. Más llegaba el momento que antes de entrar le decía yo a Gustavo de la Cerda, que era nuestro gerente, le decía yo, Gustavo, vamos a decirnos unas cuantas palabras altisonantes antes de entrar, para que no se me salgan cuando se las diga yo allá adentro. ¿Por qué? Porque era tal la presión y tanto el desprecio que tenían hacia nuestra actividad, que tenías que echarle todos los kilos. Yo abusé de mi condición de mujer para evitar enfrentamientos de otra índole, pero le daba la vuelta. Pero así de esa manera empezamos nosotros a tener, y entonces la NIMBAC tuvo que cambiar. Y entonces la NIMBAC dijo, pero es que hay institutos que todavía no tienen evaluadores titulados, siguen siendo institutos, y entonces se crea la FESISBA, que eran institutos y colegios. Y entonces hay unos como el de Veracruz, que es colegio e instituto de evaluación de Veracruz. O sea, conservan en el nombre las dos partes. Hay otros que se transforman directamente a colegios. Y entonces ya tenemos nosotros la posibilidad. Tenemos reconocimiento, tenemos colegio, tenemos personal recibido y tenemos capacidad.
ser. Y en este momento, que alguien nos venga a decir que no sabemos o que no nos necesitan para ser amados. En este momento ya, pues todo es, si no fácil, ya nada más es consolidar. Ahora peleamos porque nuestro organismo sea el reconocido. Y aquí empieza otra. Hay varios organismos. En los estados hay varios organismos. El nuestro y otros aparte. Y entonces, ¿qué viene la idea? Pues de tratar de unirnos. De tratar de que todos estemos en uno solo. Y entonces aparece FECOBAL. Y FECOBAL le da la entrada. ¿Quiénes en ese momento eran los más duros para nosotros? Colegio de Ingenieros y Colegio de Arquitectos, que les daban la especialidad de evaluación conforme a la ley de educación a sus propios alumnos. O sea, yo en mi colegio iba y les decía, soy evaluador, y me ponían en la lista como especialista en evaluación. El colegio me podía darla. Entonces, ellos eran nuestros amigos, vamos a decir, en ese momento, que nos absorbían gente, que se llevaban gente. Y entonces, en ese momento dijimos, ¿por qué no van adentro? La mayor lucha fue con los agrónomos, que son muy especiales. Pero ellos, no vamos, y no vamos, y no vamos. Eran reuniones en México entre los distintos colegios. Y yo iba, y ¿qué no nos dijimos? ¿Qué no nos dijimos? De veras. Y ahora estamos sentados. Ahora estamos en la FECOBAL, los colegios de ingenieros, de arquitectos, de agrónomos. Y entonces empezamos a darle entrada a otros grupos. Y ahí es donde aparece precisamente el que empieza a ver contadores, ingenieros industriales, y que empieza a ver economistas. O sea, todos aquellos de acuerdo a sus especialidades. Y por aquí nos podíamos estar 2 horas. Si quieres le seguimos, y si no, pues salen las preguntas. Así es, así es. La Federación de Colegios, pues ya representa, ¿no? Lo multidisciplinario que se vuelve la actividad, ¿no? Y es muy clara cómo empiezan siendo ingenieros y arquitectos y evolucionar el pensamiento a que, pues, el que tengas el conocimiento en evaluación no significa que tengas todo el respaldo o fundamento de cierta especialidad o área académica para determinar o estimar el valor de algo, ¿no? Entonces empieza también la lucha y la promoción de lo que es el código de ética, ¿no? Del evaluador, establecer y conocerlo sobre todo, que ya también tuvimos un webinar sobre la ética del evaluador, y aquí entra mucho en protagonizar esta hermandad, ¿no? De la cual habla, y que ha llevado y ha trascendido a nivel internacional. ¿Nos puede contar cómo, en qué momento FECOBAL, ya siendo FECOBAL, da ese brinco y se empieza a unir y a buscar a las organizaciones internacionales? ¿Tiene algo ahí? Pues mira, ya te había dicho que la primera reunión que tenemos es la reunión de América, la primera que tenemos, ¿no? Pero de ahí había muchos evaluadores que hacían preparación y capacitación, por ejemplo, con los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos tienen sus propias organizaciones. Y entonces, para esa capacitación tuviera validez y demás, empiezan a realizar el ser agrupados o reconocidos por esas organizaciones extranjeras, fuera de México. Y entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, todos los estados que son colindantes con los Estados Unidos, pues contacto es permanente, ¿no? Es constante, pueden pasar de un lado a otro a hacer avalúos. Entonces hay que estar afiliados a esas organizaciones o tener los reconocimientos, no los títulos, porque no son títulos, son grados que van dando. Entonces así empieza a crecer. Esto mismo que decía yo que se dio en México,
ya se había dado con anterioridad en Europa y en otros países. Por ejemplo, todo lo que es Pan Pacific, pues es todos los que están precisamente en el Pacífico, ¿no? Que son casi todos orientales, los orientales y las costas de los Estados Unidos. Y entonces ahí tenemos agentes inquietas que han estado siempre participando en esto por sus propias ubicaciones. Por ejemplo, con Julio Torres Coto. Entonces, él nos traía las inquietudes, el ingeniero Bracamontes. Entonces, ellos que tenían contacto con los de fuera, no fueron tan cerrados como para decir, no, pues yo ya estoy ahí, me cierro la boca y que no venga otro. Sino al contrario, abrieron las puertas para que todos los que quisieran participar en esos organismos de fuera del país pudieran participar. Y hicieron los contactos necesarios con países. Y uno de los atractivos que ofrecía México era su clima y sus lugares paradisíacos. Entonces, por ejemplo, las reuniones de los organismos de Estados Unidos nunca dijeron se va a hacer en Miami o en otro lado. Siempre era o en Acapulco o en Cancún o en algún lado de México. ¿Por qué? Porque ellos venían felices acá. Es decir, ni siquiera se discutía el lugar. Siempre era México. No sé cómo es ahora, pero así era. Los de Pan Pacific sí tenían más espacio para hacerlo. Los europeos siempre fueron más cerrados, o sea, menos abiertos a la disposición, pero como establecimos en el caso de Puebla y de otras universidades, nosotros establecimos el contacto con España y logramos con ellos la participación, pues también nos abrieron las puertas y entonces esa puerta nos abrió Europa. Y entonces ahí fue donde nuestros organismos crecieron, porque entonces ya no era nada más México, no nada más Estados Unidos, no nada más América Latina, sino que ya éramos el mundo entero. Y entonces, ¿qué era lo único que se nos pedía para participar en otros lados? Capacidad. Así, y que no son nada baratas, ¿verdad? Buen hoyo. Pero de todas maneras, era esa capacidad ya de establecer contacto con lo que estaba pasando en el mundo de la evaluación. Y entonces en el mundo de la evaluación empiezan a crearse nuevos sistemas para evaluar. Y entonces se dan cuenta que hay gente que está evaluando las piernas de un futbolista en España. Y que hay otro que está evaluando las acciones de las empresas de Internet. Y que hay otro que está evaluando caballos. Es decir, hay áreas que nos imaginábamos que el evaluador podía llegar. ¿Por qué? Pues porque nuestra mente había estado muy encerrada. Y fue el momento de la expansión, del momento en que nos dimos que podíamos evaluar en cualquier parte del mundo. A mí me tocó experimentar que se iba a evaluar un avión, no sé por qué llegó a un remate el avión. Y entonces me pidieron un evaluador de avión en mi época. Consulté a todos los estados a ver si había un evaluador de aviones. Y todos me dijeron, no. Solo hubo uno que me dijo, pues yo tengo familiares que son pilotos. Y entonces a lo mejor me pueden auxiliar para evaluar el avión. Entonces dije, pues qué crear evaluadores de aviones, ¿no? No, por lo menos que sus especialidades tengan. Yo les preguntaría ahorita, por ejemplo, a los de Querétaro, ¿no estarán pensando en tener evaluadores de aviones si están produciendo aviones? Es decir, la lógica nos lleva no tan solo a crecer ahí, sino a especializarnos, a ver en qué áreas estamos nosotros vigentes y cuáles áreas ya pasaron de moda y cuáles áreas son las nuevas. Pero también nos viene la idea de todo lo anterior es desechable. Y entonces resulta, como en mi caso, que ya no nada más voy a evaluar casas, ahora voy a evaluar casas antiguas. Y me voy a especializar en casas antiguas. Y habrá que tenga que evaluar automóviles antiguos, porque va a evaluar una colección.
A mí me tocó evaluar, por ejemplo, una ganadería. ¿Cómo se evalúan las autorizaciones ganaderas? Es decir, y te tienes que meter a cosas que en la vida has visto. No te digo que surja una especialidad, porque pues cuántas ganaderías evaluaremos en el país, ¿no? Pero sí hace que haya áreas nuevas, de nuevo enfoque, y que haya que evaluar. Alguno estará evaluando en este momento, no analizando otro aspecto, todos los equipos que se mueven a través de aire y de sol y que los van a retirar. ¿Cuánto valdrán esos equipos? Y no tan solo su valor físico, su valor económico. ¿Cuál es su productividad? Entonces, si tú ves en cada asunto que vamos tocando de la vida humana, va surgiendo un ámbito de la evaluación. Entonces, es verdaderamente placentero platicar con los que empezamos a hacer evaluación y con los que ahorita están encarrerados para hacer evaluación. Pero yo siempre soy de la idea que, no es una frase mía, que pueblo que no tiene memoria, no tiene futuro. Entonces, si nosotros no recordamos en qué estamos basados, cómo lo hicimos, y que puedan decir que todavía estamos vivos algunos de los que nos tocó hacerlo, aprovechenlo para que puedan crear su propio futuro. Entonces, es un algo que ha tenido esta asociación, el mantenernos unidos a través de los años y seguir mandándonos información unos a otros, de ser compartidos, de no estar aislados y ser el propietario de los conocimientos de evaluación, sino intercambiar y decirle, yo lo hice así, tú lo estás haciendo de otra manera, pero a lo mejor de lo que hice, hay algo que te puede servir. Ahorita ya quien establece en un predio si hay profundidad o no lo hay, si hay frente o no lo hay frente y demás. Pero si en un momento estás en un litigio y necesitas eso, tienes que acudir a las fuentes informativas para poderlo realizar. Esa es la gran ventaja de nuestra asociación. Tiene fuentes, tiene historia, tiene conocimiento y tiene evaluadores. Y tenemos la obligación, los que estamos ya de salida, pasarle la estafeta a los nuevos, para que los nuevos no crean que salieron de la nada y que son de generación espontánea. No, simplemente nacieron de un esfuerzo diario y un esfuerzo, sobre todo, de técnico, pero un esfuerzo de corazón, de participación, de amar la evaluación. Esa es la diferencia. Si tú amas la evaluación, vas a ser un buen evaluador. Si evalúas por lo que te pagan, serás un mediocre evaluador. Es lo que yo les pudiera decir de esto. No, definitivamente. Y tocando palabras claves que acaba de decir, el futuro de la evaluación. ¿Cómo ve usted el futuro de la evaluación? Recientemente con la pandemia vivida y ante la necesidad, todo se ha dado, toda esta evolución también de la evaluación se dio ante la necesidad de reconocimiento, de aprendizaje, de ingresar, de avanzar. Ahora nos topamos con la pandemia hace un año y, por ejemplo, retoman valor este tipo de evento como el que estamos teniendo ahorita de manera virtual, que cuando pensamos que la pandemia pues iba a lo mejor a separar o apagar muchos gremios, pues resulta que los unió a través de todo este intercambio que estamos teniendo, ¿no? Por tal prueba es este webinar que salió del proyecto precisamente de mantenernos unidos, de mantenernos informados, de mantenernos vivos y se logró una unidad y una participación
que antes, a pesar de tener los eventos de manera presencial, pues igual no se lograba. ¿Por qué? Pues por las distancias, por los costos, y rompimos barreras, rompimos fronteras, y hoy estamos unidos las diferentes asociaciones a nivel Latinoamérica, Iberoamérica, y estamos hablando precisamente de estos nuevos métodos, de las nuevas propuestas, de las tecnologías, de las herramientas que a lo largo de historias ustedes pues han visto cómo hemos avanzado hasta en la manera de hacer los evaluaciones. ¿Cuál es su percepción? ¿Hacia dónde va la evaluación? Yo creo que la evaluación en este momento está en uno de sus mejores momentos. Es decir, gracias a lo que nosotros tenemos de capacitación y que vamos adquiriendo a través de cursos, a través de este intercambio de información, si ustedes se dan cuenta, seguimos en el intercambio de información. O sea, seguimos diciéndote, yo lo estoy haciendo así, y tú cómo lo estás haciendo. Dime qué puedo usar yo para mejorar en lo mío. Es decir, o dónde te atoraste para que yo no cometa el mismo error. Por otra parte, nosotros, debido a las técnicas que usamos para nuestros trabajos, pues estamos un poquito mejor capacitados que muchos profesionales de otras actividades. Es decir, nosotros tenemos mejores herramientas, vamos a decir. Es decir, tenemos elementos que otros no usan y nosotros sí usamos. Entonces, yo creo que las técnicas van a ir cambiando y a lo mejor las reuniones que vamos a tener van a ser menos costosas porque podemos reunirnos. Es decir, muchos compañeros de institutos pequeños les cuesta mucho trabajo ir a lugares muy alejados. Yo les decía a los de Tijuana, es que ir hasta allá, ¿cuánto le cuesta al de Yucatán? Y me contestó el de Tijuana, lo mismo que a mí ir a Yucatán. Es decir, son las mismas distancias, ¿no? Entonces, esta distancia del internet y de que te estoy viendo ahorita directamente, pues es una gran ventaja, ¿no? Ya habíamos nosotros ensayado, por ejemplo, con todos los avalúos, por ejemplo, de Infonavit, los que trabajan en Infonavit, o los que trabajan con la banca, en que mandan sus avalúos y son revisados. ¿Te imaginas a nosotros cuando teníamos que cargar el paquete y llevarlo y que llegaras allá y te dijeran que no servía y que te tenías que regresar y volverlo a hacer todo porque la fecha ya estaba mal y que tenías que volver a levantarlo? No era con un simple tecleado cambiaste el avalúo. Y que te decían que no es cierto que había sido a ir a ver el inmueble y te tenías que sacar la foto junto al inmueble para que vieran que sí habías estado. O sea, todo eso pues se va obviando, ¿no? Va siendo mucho más sencillo. Entonces creo que somos de los profesionistas, de los profesionales. Lo mismo ser profesional que profesionista, ¿eh? Algunos son profesionistas de la evaluación, otros profesionales. Profesional es el que sabe, profesionista es el que vive de la evaluación. Somos diferentes, ¿eh? Profesional, profesionista, bendiciones, porque sabes y vives de eso, ¿no? Bueno, entonces, el profesional de la evaluación que tiene mayores conocimientos, pues va a estar en mejores condiciones en el mercado y va a poder ofrecer, en lugar de que tú le ofrezcas a tu cliente llevarle el avalúo físico, le dices que se lo vas a enseñar a través del internet, ¿no? Y a lo mejor hasta en su correo electrónico de su celular va a ver tu avalúo. Y si hay errores, los vas a corregir y no vas a tener que estar volviendo a imprimir hojas. O sea, ¿cuántas cosas se nos va a obviar? Ahora viene. También corres riesgos. ¿Por qué? Porque pues no faltan los que no son totalmente rectos y ecuánimes en su trabajo, ¿no? Pero entonces hay que crear los elementos para tener seguridad, para saber cómo lo mandas. Es decir, tenemos que ir creando herramientas nuevas. Es decir, lo que para nosotros en nuestra época era increíble y que para ustedes ahora es normal, entonces se crearon herramientas nuevas. Yo hace rato les decía a los que estaban aquí, cuando yo estaba evaluando en mi mejor momento, la máxima herramienta que teníamos
era precisamente una computadora en la cual tenías que separar lo que era cálculo de lo que era escrito. ¿Por qué? Porque no sabías hacer programas unidos, los tenías que hacer por separado. Y tu máxima herramienta era un fax, que te mandaran por fax la escritura. Y ahora está en la calle el señor y está tomando la fotografía de la escritura y te la está enviando al momento. Entonces, son elementos distintos. Quiere decir que hemos avanzado. Entonces, debemos estar contentos porque nuestra profesión sí ha avanzado a buen ritmo. Sí tenemos elementos para hacerlo. Entonces, creo que estamos en el momento de que esa profesionalización crezca, se amplíe, que abarquemos más espacios, pero que sobre todo manifestemos y tengamos la capacidad de hacerle entender que los que toman decisiones pueden apoyarse en los evaluadores. Ese es el trabajo de ahora. El que vean que nuestro trabajo es confiable. Primero, confiable. El evaluador, si no le tienen confianza, eso pone números. Pero si tú eres el elemento con el que va a tomar la decisión otra área económica, u otro profesional o otra autoridad, entonces adquieres valor. Y entonces eres más responsable de tu respuesta. Ya no la puedes dar a la y se va. Tienes que ser una respuesta totalmente profesional. Entonces creo que la pandemia a nosotros no es que nos favorezca. Nadie nos favorece porque en términos de personas hemos perdido mucho. En términos de personas solo te puedo ver aquí a los ojos a través de la computadora, pero no te puedo abrazar. Entonces, sí hemos perdido, pero no mucho. Entonces, tenemos que darle provecho a lo que nos... Entonces, creo que estamos en ese momento. Creo que estamos en el momento de encontrar nuevas técnicas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de tener seguridad en nuestro trabajo, nuevas maneras de que nos tengan la confianza necesaria para darnos ese trabajo y el mantenernos unidos. Porque si no mantienes unidos, nos volvemos islas. Sí. Puede ser la isla más bella del Edén. Es una isla. Entonces necesitamos mantenernos unidos para poder ir de una a la otra isla. Es decir, qué gusto me daría ahorita volver a estar, ¿qué te diría yo, en Perú? Y es muy difícil lo que los compañeros peruanos vinieran. ¿No? Si me da alegría ver a los de México, imagínate la alegría cuando veo a mis compañeros de otros. A lo mejor muchos hasta murieron y no lo sé, y ellos lo saben. ¿Por qué? Porque las distancias nos separan. Entonces, las distancias entre los evaluadores no deben existir, porque tenemos con qué estar unidos. Y si es la manera de estas reuniones, pues que sigan estas reuniones, ya aprenderemos a que nos salgan cada día mejor y que cada día participemos más y que cada día la gente esté deseosa de tener una de estas sesiones o asambleas, y a lo mejor hasta son más seguidas de lo que antes eran nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque vamos a gastar menos. Y pues también el bolsillo duele. No, y aparte pues es más oportunidad para intercambiar de manera más rápida, ¿no? Y atender las situaciones que pudieran darse en algún estado, en alguna ciudad referente a la evaluación y atender de manera unida como gremio precisamente lo que pueda suscitarse en cualquier otra parte, no esperar a que sea la fecha de una asamblea o algo. De hecho, sí quiero hacer énfasis en que a través de esta forma, FECOBAL también, como nunca, ha hecho reuniones, ha tenido más acercamiento con el gremio, los mismos representantes regionales, la participación de los presidentes ha sido todavía más viva y presente, ¿no? Y se han manifestado todavía muchas situaciones más que a veces no se alcanzaban a ver precisamente porque no daba tiempo en las presenciales, ¿no? Ya fijadas. Pero bueno, la verdad creo que ha sido una plática muy enriquecedora, el saber de dónde venimos, el conocer el esfuerzo y el trabajo que hicieron todos ustedes para estar hoy aquí, para tener lo que somos, para ser la organización que somos,
para pertenecer a donde pertenecemos, pero no quiero dejar de tocar, para terminar, un punto importante. ¿Qué pasa con las mujeres en la evaluación? Un breve comentario. Algo que a mí me llamó la atención, yo como mujer, siendo del Colegio de Evaluadores de Tabasco, cuando me toca ingresar y cuando hago la especialidad y la maestría, pues solo éramos cuatro mujeres, y con poca participación, ¿no? Era poca ver a una mujer. Y luego ustedes no me va a dejar mentir, me toca ir al Colegio de Puebla y me asombro de ver a tantas mujeres evaluadoras. Y dije, wow, sí, la mujer participa, sí es una actividad en la evaluación. Difícil quizás ya en la parte que le tocó a usted, pero creo que dentro de todo es un gremio que ha permitido, ¿no? También evolucionar en esa apertura de mente y dejar la participación también y reconocer lo que las mujeres podemos aportar también, no solo como profesionistas, sino como en el sentido por el simple hecho de ser mujer, la forma en la que percibimos y vemos también todas las situaciones que suceden o que nos acontecen. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, mira, en el aspecto de mujeres, sí es algo que también hemos evolucionado. En la pasada reunión que tuvimos, en que hablamos de puras mujeres, yo les dije que el avance de la mujer es meteórico. Es decir, a finales del siglo pasado empieza a aparecer esa participación abierta y decidida de las mujeres, ¿no? Es decir, finales de 1800 es cuando la mujer empieza a aparecer, por todo en Estados Unidos. Todo el 1900 nos la llevamos grande y ahorita estamos, pero en la cúspide. Y yo nada más les digo que los hombres han estado en la cúspide desde hace 4,000 años. Entonces, pues como que nosotros tenemos poquito tiempo, ¿no? Exceptuando los reinados, aunque las mujeres eran reinas, ¿verdad? Y eran las únicas. Pero el hecho de las mujeres es que está abierta la participación. Es decir, si las mujeres queremos participar, participamos. Y el lugar que tú tengas como evaluadora o como cualquier profesionista no puede depender de la voluntad de tus congéneres, no, debe depender de ti. Si tú quieres ser y si tú estás dispuesta a capacitarte, a elaborar un trabajo fino, a ser leal contigo misma, a cumplir con los requisitos que deban ser y no estar tratando de darle la vuelta o viendo a ver de qué manera no se dan cuenta, ni sacando la foto de la casa de junto, ni cosas por el estilo, entonces tú solita vas a brillar. Como experiencia profesional, te puedo decir que las mujeres en cualquier ámbito, y te lo digo en mi colegio de Puebla, ha sido, primero, que te reconozcan, que no eres adorno, sino que eres una participante. Es decir, que tú propones, que tú puedes resolver, que tú puedes demostrar capacidad en algún área. No podemos ser expertas en todo, pero en lo que sí somos expertos es en algunas áreas que no son propias. Yo, mire, hice alguna vez avalúos para rifas en mis universidades y a la hora que hacíamos los avalúos y veo el proyecto, desde que llega el proyecto, les digo, este proyecto lo hizo un hombre. ¿Por qué? Simplemente porque no sabe qué es una cocina ni un cuarto de lavado y plancha. Simple y sencillamente por eso. Ni sabe que requiere una servidumbre. Ni sabe cómo tienen que ser ciertas cosas. Entonces, no quiere decir que esté ninguneando el trabajo del compañero, pero lo estoy detectando. De la misma manera ellos detectan cuando es el trabajo de una compañera. ¿Por qué? Porque a lo mejor le puso florecitas a su avalúo, a lo mejor usó colorcitos en su avalúo. Entonces, eso no le quita validez al trabajo. Es decir, nuestro resultado es el que cuenta. Y entonces, no importa que lo haga un hombre o una mujer, pero si lo hace una mujer y si la mujer participa, tiene que hacerlo con calidad.
con capacidad, a lo mejor con doble esfuerzo, pero eso ya es persona. También los discapacitados hacen doble esfuerzo. Y nosotras las mujeres no somos discapacitadas. Estamos capacitadas en forma diferente. Además, el mundo está formado por hombres y mujeres. Entonces, no es posible que tú, como mujer, actúes como hombre. Sería ilógico. Tienes que actuar como mujer. A lo mejor tú vas a vender tu trabajo, o el entrar en un banco, o el entrar con armas diferentes que la usa un compañero. Es decir, pero lo que importa es que el trabajo sea tan válido el de uno como el otro, para que estén en igualdad de circunstancias y se pueda definir. Ahora, si tú como mujer todavía le pones un extra femenino, ten la seguridad que te llevas el puesto. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos esa habilidad, las mujeres, el de la relación, el de sabernos manejar con otros. Tal vez los hombres son más bruscos en ese aspecto, son efectivos en otras áreas. Entonces, ¿qué sucede en nuestros organismos? Pues hay que conjuntar. Lo mismo que estamos hablando de la conjunción de todo el país, y no me extraña, yo recorrí todo el país, tener el carácter duro y directo del norteño, conjuntarlo con el carácter medio así, como que sí, como que no te dice nada de los sureños. Está ahí incluida. Y después tenemos el carácter económico y de a ver cuánto gano, cómo gano de los del centro del país. Entonces, ¿cómo tienes que conjuntar? Pues a los unos y a los otros. Todos deben quedar conformes en tus propuestas. Pues es igual para las mujeres. Tu trabajo lo debes hacer de manera en que sea válido, que no vean la firma que dice que es mujer, simplemente vean el valor del trabajo y que digan, este trabajo es confiable, y que tú le hables lo mismo a tu secretario que a tu abogado, con el que tengas contacto para hacer el avalúo y te lo respete. O sea, lo primero es que te respete, no tanto como mujer, como ganador, así es. O sea, que te respete como profesionista. Ya como mujer tú te darás. Es decir, eso ya es secundario. Pero lo primero es, a mí no me preocupa gritarme en una asamblea con un compañero. Lo que me interesa es que respete mi punto de vista. Si mi punto es válido, lo voy a defender hasta el final. Si no es válido, las mujeres sabemos reconocer más fácil. Es más fácil, digamos, bueno, por esta vez que te toque a ti, ¿verdad? Los hombres no lo reconocen. Y eso, pues hay muchos ahorita compañeros y sabrán que les es difícil reconocer que alguna mujer hizo esfuerzo. Por eso se los platiqué de viva voz. Si alguno en este momento me quiere desmentir, con mucho gusto, me diga si en algo mentí o no les di el lugar que cada uno tenía. Todos tuvieron su lugar y todos seguiremos teniendo su lugar. Pero lo más importante es que tus compañeros te reconozcan. Que no te reconozcan porque eres mujer. Te reconozcan porque eres valiosa, porque eres trabajadora que ha aportado. Eso es lo importante. Y sí, ya es hora de que venga otra mujer, ¿no? Que vengan más mujeres, claro que sí, hay mucha inquietud, precisamente por eso el comentario, ¿no? Porque ha habido mucha inquietud y mucho interés a raíz precisamente de que en estos webinars, pues, ven la participación de mujeres, también no solo evaluadoras, sino al frente de diferentes organizaciones e instituciones, y la participación cada vez de mujeres en congresos, en ponencias, pues también ellas empiezan a ver, ay, sí hay, y luego también se empieza a despejar un poco la clasificación de que la evaluación es prácticamente una actividad de hombres, ¿no? Entonces también estamos las mujeres presentes y también estamos evaluando bien. Pues muchísimas gracias, y arquitecta, la verdad que hay muchas felicitaciones en el chat. No quiero despedirme sin antes también mencionar al ingeniero Julio Torres Coto, que vi que también se conectó, también presidente
de nuestra asociación de FECOBAL y que también pues ha luchado mucho por lograr, por todo lo que tenemos el día de hoy y ha llevado a la federación al ámbito internacional sobre todo. Muchísimas gracias. Pues vamos a pasar entonces a escuchar la oferta académica. La oferta académica es vital y ha sido vital. Quiero mencionar igual, por ahí el día de ayer tuvo un acercamiento muy interesante entre la UPAV y FECOBAL, hablando precisamente de este intercambio académico, de cómo podemos llevar más allá, ¿no? Estas nuevas especialidades, este nuevo intercambio más vivo y alcanzable para todos aquellos que quieren seguir especializándose. Entonces vamos a estar trabajando muy de cerca con ellos. Y bueno, ya empezamos de alguna u otra forma precisamente en este medio, al tener pues conectados todos los miércoles gente de Argentina, Perú, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Colombia. Hoy no fue la excepción, hoy también nos acompañas en este intercambio. Muchísimas gracias. Y pues a través de los diversos cursos que de manera virtual se empezaron a desarrollar, pues también empezamos con ese intercambio académico, con esa aportación, con la difusión a toda la bibliografía, a los trabajos, a los libros, a través del proyecto de la Barofil que también tiene FECOBAL, con RNA igual, trabajando ya en conjunto. Hemos estado trabajando unidos. Esa es el principal motivo, ¿no? La unidad de nuestra actividad, la unidad de la evaluación. Entonces, vamos a dar paso a la oferta académica que viene para esta semana. Si la escuchamos, por favor, nos las va a compartir ¿quién de nuestros compañeros? ¿Gerardo Valencia? Sí, adelante. Aquí estás, Gerardo. Adelante, te dejo los micrófonos, Gerardo, para que nos Gracias. La académica. Gracias. Y continuamos, arquitecta, para despedir el webinar. Sí, gracias. Ahí se está viendo ya, ¿verdad? Permítame. Bien, ya está viendo la pantalla. Bueno, continuamos con la oferta académica. Gracias, Dulce. Por parte de la Federación y la Universidad de Zacatecas y Cobamex, la especialidad de evaluación con orientación negocio de marcha ya inició el 19 de marzo. Sin embargo, todavía pueden asistir, todavía se pueden incorporar. Aquí viene el contacto de nuestra compañera, la maestra Guadalupe Suárez López, para que se pongan en contacto con ella y se integren, quien esté interesado. También tenemos la especialidad de evaluación con orientación maquinaria y equipo, que inicia el 23 de abril. También aquí viene toda la información. En un momento, terminando esta presentación, se los voy a compartir la misma para que tengan de primera mano ahí los datos y puedan ponerse en contacto con quien necesiten para esta oferta académica. También la especialidad en evaluación de bienes aeronáuticos, que inicia en septiembre. Todavía hay oportunidad para que se inscriban y formen parte. Creo que ya sería la segunda generación. Tenemos un foro virtual por parte del Colegio de Evaluadores de Veracruz, sector inmobiliario en Veracruz, a un año del inicio de la pandemia, para el día de mañana, 8 de abril, a las 6 de la tarde, 18 horas, creo que es, bueno, aquí viene ya el horario de la Ciudad de México, a las 6 de la tarde. Y el Colegio de Evaluadores del Sur de Sinaloa está invitando a este curso, que es Avalúos Referidos ICR Enajenación. Vienen también todos los datos para que se pongan en contacto, y el instructor es el ingeniero Marco Antonio Cano Gómez. Siguiendo con las 12 puertas hacia la libertad consciente que organiza nuestro compañero el ingeniero Fernando Sandoval, tenemos la séptima puerta, autocuidado, el día de mañana a las 7 p.m., hora de la Ciudad de México. Y el Colegio de Evaluadores de Sinaloa Centro, junto con la Federación, está invitando al curso Granjas Acuícolas, con el ingeniero César Brucheta Altamirano y el ingeniero Giovanni Brucheta Güemes. Martes 20 de abril y miércoles 21, de 3 a 8 p.m., hora del Pacífico, y aquí también viene toda la información. También tenemos por parte de INDAVIN
y la Federación, el curso de evaluación en recintos portuarios impartido por la licenciada Rosaura del Carmen Holguín Marina para el 9 y 10 de abril del 2021 con un horario de 9 a 2. Aquí viene el temario también para que lo puedan revisar y seguimos promocionando el curso de introducción a la evaluación y las pericias judiciales del maestro Luis Fernando de Melo. Este es un curso que está próximo a juntarse de acuerdo a concretarse de acuerdo a los interesados que se vayan juntando. Y también tenemos evaluación de activos industriales para el 19 de abril. Son 12 clases de 2 horas por el doctor Hugo Guerra. Vienen los horarios de acuerdo ahí a los países. También tenemos dentro del marco de nuestra asamblea, evaluación de embarcaciones de recreo, organizado por el Colegio de Evaluadores del Estado de Veracruz, impartido por el maestro ingeniero Francisco Javier Rosas González, 23 y 24 de abril, viernes y sábado. Y bueno, viene toda la oferta bibliográfica que hemos estado promocionando, el libro del maestro Leoncio Angulo, Evaluación de Empresas y Activos Intangibles, el libro de ingeniero Jerónimo Aznar y los libros de ingeniero Luis Fernando Restrepo. También aquí viene toda la información para que nos puedan contactar y hacérselos llegar. También está el libro de herramientas para evaluación de terrenos urbanos de la ingeniero María Teresa Rodríguez Bustamante. Y bueno, estaban preguntando sobre el Congreso. Tenemos este flyer ahorita a partir de la Asamblea de Veracruz, donde vamos a presentar ya lo que es el nuevo video y ya un programa específico de las actividades. Va a ser virtual completamente, va a ser híbrido, virtual, y va a ser también presencial, con un número determinado de participantes de acuerdo a lo que nos permita el semáforo en el que estemos. En septiembre, hoy por hoy, tenemos autorizado la presencial para 150 personas, pero va a haber oportunidad de hacerlo en ambas modalidades. Estamos a sus órdenes y muchas gracias, Dulce. Felicidades a la maestra María de los Ángeles y muchas gracias por todo. Muy emotiva su plática. Gracias. Por ahí, Gerardo, estaban preguntando algo, si podían repetir la información de la especialidad en evaluación de bienes aeronáuticos, y de igual forma si quieres compartir en el chat de aquí del Zoom la oferta académica, porque sí, algunos compañeros de ahí pueden tomar algunos datos para inscribirse a los diferentes. En este momento la subimos para que tengan ahí toda la información y se pongan en contacto con el ingeniero, con la maestra María Guadalupe. Gracias. Y cualquier detalle les voy a escribir mi correo de igual manera, para que puedan solicitar la oferta académica, el archivo. Con mucho gusto se los enviamos en caso de que no lo puedan descargar. Los estaremos colgando también la publicidad en las páginas de Facebook de FECOBAL AC, así lo pueden encontrar. Y pues únanse, síganos. Esta repetición de esta charla del día de hoy con la arquitecta María de los Ángeles estará grabada en Facebook, estará también subiéndose a nuestro canal de YouTube, FECOBAL AC, así nos pueden encontrar con mucho gusto. O pueden igual escribir un correo a secretario@fecobal.org, que es mi correo, y con mucho gusto les comparto el enlace donde la puedan descargar y volver a visualizar, guardarla para que nunca se olvide de dónde venimos, de la historia, y verla muchas veces. Maestra, arquitecta, ha sido un honor todo lo que nos ha compartido. Efectivamente quedaron muchas cosas por comentar, por platicar aún. Los compañeros que nos acompañaron tanto por Facebook como por el chat de aquí, llegamos a casi 250 personas en conjunto. Pues con muchas felicitaciones por todo lo compartido y agradecimiento también por todo el esfuerzo y el trabajo realizado, y también por todo el ejemplo
que nos ha dado el día de hoy hacia el amor y la pasión con la que debemos de realizar nuestro trabajo. Para despedirnos, pues nada más y nada menos voy a presentar a nuestro vicepresidente, el doctor Javier Furlón Salgado, pues para que haga precisamente el cierre de este webinar del colegio donde usted viene. Adelante, Javier. Sí, gracias, Dulce. Pues muy buenas tardes a todos nuevamente. Es un placer haber tenido a la maestra María de los Ángeles con nosotros. Es un orgullo, yo pertenezco al Colegio de Puebla, al Colegio de Evaluadores del Estado de Puebla, y es un orgullo que sea una expresidenta de nuestro colegio. Conocemos la gran labor que ha realizado aquí en el Estado y a nivel nacional. Ya nos platicó un poco de la historia de lo que ha sido las organizaciones que anteceden a FECOBAL, la evaluación organizada. Y pues quiero tomar 3 puntos que ella comentó, que para mí son muy importantes. Creo que nos debemos de quedar también con algo de esta plática, recordarlo, que pues es mantenernos en unidad como gremio, uno de los puntos importantes que nos mencionó. Y otro que para mí es fundamental es compartir conocimiento, ¿no? Creo que es una de las cosas fundamentales que tenemos como evaluadores, compartir eso que tenemos, nuestras experiencias, nuestros conocimientos técnicos, y el más importante que dijo a mi criterio es amar a la evaluación, ¿no? Porque eso nos va a dar para todos los demás. O sea, para que podamos ser buenos evaluadores, pues tenemos que amar a la evaluación. Y los que estamos involucrados en este tema gremial, pues también es algo fundamental que debemos de tener, ese amor a nuestra profesión, al gremio, para que podamos desempeñar y crecer como gremio y como instituciones, ¿no? Entonces, pues no resta más que agradecerles su presencia, sobre todo agradecerle a la maestra María de los Ángeles Díaz de León su participación en esta webinar, sus experiencias, y siempre tenemos que reconocer como FECOBAL en este consejo directivo que actualmente estamos en estos 2 años 2021, que nosotros estamos caminando en lo que ellos empezaron, en lo que hay muchas personas que empezaron a trazar ese camino que nosotros estamos continuando, ¿no? Que nosotros estamos tomando, y que sobre las bases que ellos hicieron, los cimientos que ellos construyeron, es donde estamos nosotros ahorita parados, ¿no? Y que tenemos que seguir un camino hacia adelante para retomar todo lo que ya está y continuar creciendo y mejorando, y más en periodos de crisis como el que vivimos, ¿no? Entonces, maestra María de los Ángeles, nuevamente muy agradecidos no solamente por esta plática, sino por esta trayectoria que ha sido en bien de la evaluación, en bien de nuestro gremio. Muchas gracias a todos nuestros evaluadores mexicanos, a todos los evaluadores que nos acompañan, como dijo Dulce, a nivel internacional, latinoamericano, como cada 8 días nos acompañan. Y muy agradecidos, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Dulce. No, gracias a ti, Javier. Muchas gracias nuevamente, maestra arquitecta María de los Ángeles Díaz León. Un placer también como mujer, pues seguir su ejemplo que nos deja. Un placer también seguir el ejemplo de todas las demás compañeras evaluadoras que a lo largo también de la historia de FECOBAL, pues han aportado muchísimo. También con nuestra compañera Ceci Vega, está nuestra amiga Gracia, la maestra Lupita Suárez, Claudia Morán del Consejo Directivo, las diferentes presidentas también que están actualmente en el Consejo de la Asamblea de FECOBAL. Pues muchas gracias también por dar siempre ese ejemplo. Y pues bueno, los invitamos para el próximo miércoles, nos vuelvan a sintonizar. Viene en esta ocasión un compañero del Consejo Directivo, el ingeniero Luis Celerino Marina Flores, con el tema tasas de capitalización. Entonces, un tema por demás interesante y polémico, entonces no se lo pierdan. Será un honor encontrarnos el próximo miércoles y seguir intercambiando esta experiencia y este conocimiento, pero sobre todo esta pasión por la evaluación. Les despido este día y yo creo que con una frase que por ahí ya he comentado varias veces y ya tiene tiempo no mencionaba, que es la evaluación es nosotros creamos valor, pero lo que somos define lo que valemos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles.
gracias a todos por participar y abro micrófonos para que puedan pues hacer comentarios y seguir un ratito aquí conectados. Muchas gracias a todos y gracias a los compañeros que nos siguieron por Facebook. Nos vemos el próximo miércoles.